nos permite ver en un ejemplo de cómo dentro de su proceso de formación estos estudiantes pueden de esta manera generar, crear y llevar contextos muy cercanos a la realidad de lo que se van a enfrentar como futuros profesionales y así poder generar propuestas dentro de su mismo proceso de formación. Por eso para mí es todo un honor poder presentar a la bachiller Raquel Cerdas Agüero. Ella es graduada en Secretariado Bilingüe del Colegio Universitario de Cartago. También tiene el diplomado de Educación Comercial en la Universidad Nacional de Costa Rica. Actualmente está finalizando el bachillerato en Educación Comercial en la Universidad Nacional y en el área laboral cuenta con experiencia en atención de central telefónica, secretaria de contabilidad, secretaria de biblioteca especializada, secretaria de gerencia de junta directiva y secretaria en la Asociación Solidarista. El tema que nos va a presentar Raquel se titula La mediación pedagógica con recursos didácticos basados en el juego. Una experiencia desde el curso de desafíos didácticos en la práctica docente para la educación comercial, primer ciclo 2022. Así que muy bienvenida, Raquel. Gracias por estar aquí compartiendo con nosotros esta experiencia y lo que se pudo lograr a través de ella. Así que tiene la palabra para que puedas iniciar. Muchísimas gracias. Es un honor estar por acá con ustedes. Voy a empezar a compartir la presentación. Muchísimas gracias a doña Arminia por la introducción a mi tema. Y nada más, déjenme por acá. Listo. Ok, hoy les voy a compartir algunas de las experiencias desde el contexto de la práctica docente como parte del curso de desafíos didácticos para la enseñanza de la educación comercial. En este curso debemos cumplir con 50 horas, que sería en lecciones en alguna institución educativa. En este caso, yo la realicé en el Liceo Braulio Carrillo Colima de San Rafael de Oriamuno, en Cartago. Tenía dos grupos, un grupo de cuarto año y otro de quinto año. En estos dos grupos sumaban 35 estudiantes y las subáreas y unidades de estudio que estábamos desarrollando era la digitación computacional, que estábamos viendo los principios básicos de PowerPoint, y en el otro grupo era ofimática, oficina moderna, que se estaban abarcando lo que eran las fórmulas en Excel. Se inicia el proceso de observación en los grupos y se identifica que no cuentan con material tecnológico. Ahí se empiezan a levantar las alertas para prepararse para la clase sin este material. Se trabaja con la docente facilitadora y ella menciona que nuestro equipo de apoyo, material de apoyo que se va a estar trabajando, va a ser o están utilizando lo que sería las fotocopias, el uso de la pizarra, el dictado, la cartulina, fotografías, debates, imágenes y dibujo. Conociendo esta información, ¿verdad? Es que todas las anteriores nos intervienen en el proceso de educación con el objetivo de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje como parte de las acciones que implica la mediación pedagógica. La mediación pedagógica se emplea con base en la psicología, que es la motivación, la filosofía, que es la reflexión, la tecnología, que es la mediación. En este caso nos vamos a enfocar en la parte de psicología como motivación, lo vamos a ver más adelante.
acá en la metodología. Se empieza a investigar sobre otros recursos de mediación para abarcar los contenidos que corresponden a la práctica. Consultando alguna literatura, se evidenció que los recursos didácticos con base en el juego como apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje generan espacios positivos y provechosos tanto para el estudiantado como para los docentes. Además, se está considerando como una parte importante los procesos de los estilos de aprendizaje se están enfocando en esta parte de lo que sería el visual, el auditivo y el kinestésico. Ahora tomando en cuenta lo que indica Hernández 2001, un aula sin juego es rígida, estrecha de pensamiento, seria y aburrida, y sin duda absurda. El objetivo es fomentar la imaginación, la autonomía en el aprendizaje y abrir grupos para la producción oral y la interacción de los grupos. Con la cita anterior, es aquí donde refuerza lo que estoy planteando con la elaboración de materiales con base en el juego en las lecciones para la interacción de la información y los estudiantes. Les traje por acá las propuestas de los materiales didácticos que fui elaborando durante las lecciones de la práctica. El primero que les quiero compartir es los rompecabezas. Bueno, en este caso, como podemos ver en la imagen, es un rompecabezas de la interfaz de PowerPoint, que era uno de los temas que estábamos abarcando en las lecciones, y está ilustrada el menú de inicio. Este material tiene unas dimensiones de 36 centímetros de largo, 27 de alto. Los materiales con los que lo podemos confeccionar sería un molde de rompecabezas, de cualquier otro rompecabezas que tengamos por ahí, un cartón, goma, tijeras, cúter y la imagen impresa. Con esto empezamos a trabajar y podemos crear nosotros mismos el rompecabezas. Tenemos otra opción que sería encargarlo, solicitar en algún lugar donde nos lo puedan confeccionar con material acrílico. Este de la imagen es un material acrílico y la orillita o el marco es de madera. Y es bastante resistente y se puede seguir utilizando las veces que lo requiramos con otros grupos. Ok, básicamente lo que se trabajó en la clase fue que se dividió en dos subgrupos y ellos iban armando simultáneamente el rompecabezas y el que lo terminaba más pronto era el que ganaba. Esa era la primera parte de la actividad. La segunda parte era que viendo el rompecabezas identificaran cuáles eran los iconos y su función. Tenían que identificar 6 de ellos y escribirlos en la pizarra. Como podemos ver en las ilustraciones, en la primera parte están armando el rompecabezas y en la segunda parte cada grupo les está indicando cuáles son las funciones y para qué el icono y la función de cada uno. En este juego trabajamos lo que fue el aprendizaje kinestésico y el visual. Otra cita para reforzar esta parte de lo que sería la aplicación de los juegos, en las lecciones indica Chacón 2008, con el juego los docentes dejamos de ser el centro de la clase, los sabios. En una palabra, para pasar a ser meros facilitadores, conductores del proceso de enseñanza-aprendizaje, además de potencializar con su uso el trabajo en pequeños grupos o parejas. Esto es importante que trabajemos mezclando entre grupos medianos y pequeños para que no se pierda el trabajo, el objetivo del trabajo. Este es el segundo juego que les quiero compartir. Este juego lo nombré Secrelogia, que es un juego de mesa. Lo pueden ver ahí en la ilustración. El significado es asamblea o reunión celebrada por esa asociación de un grupo secretarial, en este caso.
Las dimensiones, tenemos 70 centímetros de largo y 50 de ancho. Es bastante grande, lo podemos trabajar en el tamaño que lo requiramos, pero en este caso, para visualizar mejor las imágenes, se trabajó con estas dimensiones. Los materiales para poderlo confeccionar sería un cartón de presentación, se lo conseguimos en alguna librería, papeles de colores, marcadores. Se necesita trabajar de manera virtual lo que sería la confección de las imágenes y tenemos que imprimirlas para luego irlas pegando con la goma, recortarlas con las tijeras y para finalizar el acabado del tablero, plástico adhesivo para protegerlo. Luego ocupamos 2 dados, 5 a 8 figuras o personajes que nos marquen el avance de los participantes, como cualquier juego de tablero. Por acá se estuvo trabajando lo que sería el aprendizaje visual y el kinestésico con este juego. Ahora, el tercer juego que les quiero compartir es este lo nombré Secret Desafío. Algo importante que quisiera retomar en este punto es que el tablero y Secret Desafío son 2 juegos que podemos utilizar en cualquier lección, cualquier temática, indiferentemente si sea de secretariado o cualquier otra carrera, porque los tableros son universales, porque la que serían las preguntas o las actividades se encuentran en fichas y las fichas son las que nos van a ir guiando en el tema al que queremos trabajar, los contenidos que queremos abarcar. Es decir, yo puedo hacer el tablero y cuando yo necesite en cualquier curso que me asignen, lo puedo utilizar, nada más necesito confeccionar las fichas aparte con las preguntas de cada nivel o materia de repaso para que sea de nuevo conocimiento o materia nueva, ¿verdad? Perdón, de conocimiento, repaso o para lo que quisiéramos ahí abarcar, ¿verdad? Ahora bien, con este último juego que les tengo por acá, tiene unas dimensiones de 24 centímetros de alto, 17 de ancho y los materiales con lo que lo podemos confeccionar sería la edición en un programa de diseño. En este caso yo utilicé Canva, ahí yo lo estuve trabajando. Necesitamos aparte elaborar en un documento lo que sería la hoja con las preguntas y que tenga su espacio para realizar las respuestas. Es importante que cuando realicemos los juegos, juegos didácticos, tengamos siempre en mente que es un equilibrio entre la diversión y el contenido que requerimos que los estudiantes conozcan. Por eso se debe tener en cuenta que si hacemos unas preguntas para que sea que trabajen con el contenido, pues que se vaya pensando también en qué voy a hacer para que el estudiante se sienta que no está haciendo solo lo mismo, sino que también se está divirtiendo, compartiendo con sus compañeros y aprendiendo sin darse cuenta. Y por eso es acá en esta imagen que se encuentra, digamos, 1, 2, como un camino que deben recorrer y mezclando cada una de las estaciones con juego, actividad educativa, juego, contenido y así sucesivamente. En este caso, como eso corre a cierta y gana, se debe contar con un premio, ¿verdad? Y un cronómetro, porque el corre significa que es contratiempo. Acá el grupo o estudiantes que gana son aquellos que terminan primero y que tienen todas las respuestas correctas. Ok, este juego también yo lo podría recomendar que se pueda aplicar como un tipo rally, porque nada más que acá está en la hoja, pero
se puede realizar en la institución para que los estudiantes también, depende de cómo sea el grupo, se preste para realizarlo de esta forma. Es muy importante que las actividades como, por ejemplo, cuando estábamos viendo el tema del tablero, con lo que es cuando ellos llegan a una casilla de actividad de juego, que sea acople a como yo conozco que es el grupo. Por ejemplo, que yo les puedo decir, si caes en esta casilla, baila un poco para que te diviertas. O cuando vuelve a caer en otra de juego, que diga, canta una canción o cuenta un chiste, ¿verdad? Uno tiene que considerar también la población con la que está trabajando y así el docente ajusta las actividades como es el grupo, ¿verdad? Ok, ahora al finalizar esta actividad, los aprendizajes que se obtuvieron fue visual y kinestésico. Ahora en general, los resultados obtenidos con los juegos aplicados fue que los estudiantes se sintieron motivados por aprender, trabajaron colaborativamente, se desarrollan valores y actitudes. Para el docente se le facilita el desarrollo de los contenidos, en los estudiantes el compañerismo y la comunicación, y los educandos también expresan que se aprende más con mayor facilidad para recordar. Para finalizar, los resultados indican que las lecciones no se hacen tan pesadas, sienten más disfrutadas el proceso. Acá les comparto las conclusiones. En primer lugar, los estudiantes se sintieron más motivados, dispuestos a participar de las actividades de clase aprendiendo de esta manera. Luego, las lecciones se desarrollan en un ambiente positivo, generando una mayor participación. Y por último, se les invita a los docentes a ser creativos, a desarrollar y aplicar este tipo de recursos didácticos para la mediación pedagógica de las lecciones. Bueno, por acá tenemos las referencias. Y les quisiera plantear una pregunta que sería, ¿cuáles son los juegos didácticos que ustedes han utilizado en sus lecciones? A ver qué tal les ha ido con ese tema. Muchísimas gracias a todos por su atención, por su tiempo, por el espacio y les cedo la palabra para ver si hay algún comentario o si nos quieren compartir alguno de ustedes sus experiencias con los juegos didácticos en clase. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel, por su presentación. Creo que usted nos ha planteado una pregunta, quizás si la vuelves a presentar ahí, muy bien. Mientras los participantes se animan a escribir esas experiencias que han tenido con los juegos, como usted bien lo mencionaba, la importancia de los juegos didácticos para ese trabajo colaborativo, el compañerismo y la colaboración, que es importante en la mediación pedagógica. Y son elementos que también se intervienen en lo que es un aprendizaje activo, ¿verdad? Se habla de los juegos como una de las herramientas que pueden facilitar usted ya lo recalcó, ese trabajo colaborativo. Entonces, mientras los participantes se animan a contestar a esta pregunta generadora que usted nos ha planteado, voy a leer un comentario que hay aquí en de Rosalind Sandoval. Me parece una propuesta muy llamativa. No debemos dejar de lado ningún entorno y todos los recursos son igual de útiles para quien es creativo y desea fomentar el verdadero aprendizaje. Excelente. Felicita a Raquel por la presentación de este material. Y de hecho, ahora hablábamos del abuso que tal vez se pueda dar a la tecnología, ¿verdad?
Y esta presentación de Raquel nos permite ver otras opciones que no necesariamente son tecnológicas y que permiten de manera particular generar ese ambiente motivador y ese trabajo colaborativo como mencionaba anteriormente. También que una pregunta para Raquel. Claro, adelante. Si nos puede comentar sobre a usted qué le pareció esta propuesta que usted planteó a su profesora colaboradora, la profesora que la acompaña en la práctica docente, en el que le facilita el grupo para que usted pueda hacer su práctica. ¿A ella qué le pareció la propuesta que usted hizo? Bueno, como el rompecabezas fue el primero, ella se sorprendió que un rompecabezas con PowerPoint, ¿verdad? Es, pero yo le comenté a ella que dentro de la formación a nosotros siempre nos han inculcado el juego en las lecciones que son parte muy importante del desarrollo de las clases. Incluso estuve comentando con mi hermana y me decía, no sé por qué las profes se les olvida que fueron estudiantes y que las clases eran muy aburridas y ellas mismas tal vez lo pensaban y cuando ya se vuelven docentes, se les olvida que fueron procesos que tal vez si hubiesen hecho un juego, la clase se hubiera sentido totalmente otra y el aprendizaje lo hubiese asimilado diferente. Y yo le decía, bueno, no a todas se les olvida, pero en el proceso de nosotros sí es como infaltable una actividad en cada lección y uno siempre está pensando qué va a poner a hacer a los chicos. En la tecnología sí la usa uno demasiado y cuando se la quitan queda como manos arriba, ya no sabe qué hacer y toca eh, buscar en el archivo de recuerdos y buscar en qué ser creativo, a ver qué puede aplicar, no solo qué juego, sino qué se ajusta a la materia que yo voy a impartir a este grupo. Entonces, la tecnología la podemos utilizar, pero tal vez hacerlo mezclado para que no nos cansemos, porque estos años de pandemia creo que a todos nos agotó mucho el uso de la tecnología y quisiéramos volver un poco a interactuar con otros compañeros y jugando se puede llegar a hacer eso también. Los estudiantes decían que era también interesante porque ellos empezaron a compartir con compañeros que eran nada más en el grupo y no conversaban ni nada. Y estos espacios se prestaron, además del objetivo, para que ellos pudieran compartir, conversar y un poco de interacción con otros, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por esa respuesta. Con Bueno, mucho qué dicha que hay bastantes comentarios, ya se están animando a escribir a partir de esta pregunta generadora de lo que usted ha expuesto, Raquel. qué bueno, Gabriela nos dice, bueno, la felicita, Raquel. Las muchas gracias. conclusiones indican que las estrategias utilizadas fueron exitosas y que logran generar mucho más aprendizaje e interés en los contenidos que queremos llevar al aula. Ujú, También Marian dice una excelente presentación, estimada Raquel. En lo muchas gracias. personal, en mis clases utilizo recursos tanto tradicionales como tecnológicos, siempre tratando de orientar las prácticas a resolución de casos en donde se acerque al estudiante a la vida laboral, en donde Ujú. deban analizar, resolver y crear, siempre orientado a las empresas y al ambiente de oficinas. Luis nos expresa, buenas tardes, me agrada la idea que utilice recursos que no requieren de gran valor económico y que al Ujú. final fomentan la participación activa de los estudiantes. Además, son herramientas que se pueden usar como ejemplo para otras materias. A veces uno se complica buscando recursos o herramientas en línea, pero esto que acaba de presentar ayuda a muchos de los docentes que trabajamos en lugares donde no hay buena conexión e internet
y son materiales con los que casi todos contamos. Muchas felicidades y gracias por su aporte. Con mucho gusto. Otro comentario: es importante siempre pensar que existen distintas maneras de aproximarse a la realidad y de construir conocimiento. El uso de elementos del juego son necesarios en nuestras aulas. Y en cuanto a la pregunta expresa, muy buena pregunta. Considero que actualmente los docentes utilizan más los recursos virtuales y se dejan de lado las condiciones de cada persona. Actualmente se está experimentando un abuso en herramientas tecnológicas que muy dinámicas, supongo que son muy dinámicas, pero no son igual de efectivas en entornos presenciales o rurales. Es muy enriquecedor siempre sacar provecho de la presencialidad y los recursos tradicionales para fomentar el compañerismo y las relaciones interpersonales. Ahora sí, aquí viene una pregunta, Raquel. Vamos a ver. Muy buenos comentarios han tenido y excelente por su presentación. Basada en su experiencia en la práctica docente, porque esta experiencia nace de su práctica docente, ¿cuáles recomendaciones le daría a estudiantes de educación comercial en relación con el uso de juegos didácticos? Vuelvo a repetirle la pregunta. Con base en la experiencia que ya usted tuvo, ¿cuáles recomendaciones le daría a estudiantes que vienen de otros niveles en educación comercial, segundo, tercer nivel, que no han llegado a la práctica, en relación con el uso de juegos didácticos? Ok, es importante para los docentes siempre que estemos actualizados en qué están los jóvenes viendo en las redes sociales o lo que les gusta a ellos, para que nosotros también estemos al día con qué es lo que les gusta, qué es lo que les gusta hacer. Igual nosotros no nos podemos olvidar de en el proceso también cuando nosotros estuvimos estudiando qué cosas nos llamaban la atención. Por ejemplo, aquí les quiero comentar de dónde nacieron las ideas. Lo que fue el Corre, Acierta y Gana fue de una publicación que habían salido de los Hielocos hace mucho tiempo, de Coca-Cola, y yo me acordaba que era como un camino y con eso, como cada vez que encontremos algo que nos llama la atención, lo guardemos y no sabemos en qué momento nos va a servir. Ese camino de Yelocos fue el que yo utilicé para la idea de este juego. Y los colores, la computadora y todo esto para que llamen la atención, y ya propiamente las actividades uno las puede relacionar con algo que les guste a los jóvenes. En el tablero lo hice con el baile o con que cantaran una canción, porque yo veía que el grupo era como apuntadillo, a veces cantaban, algunos decían, profe, ponga salsa para echarnos una bailadita aquí en el receso. Entonces uno ya ve esas cosas y uno con lo que les va gustando a los estudiantes o lo mismo que le llegó a gustar a uno, no olvidarse de todo eso y hacerse como un cuadernito, ir apuntando, igual como hace uno con todas las herramientas estas tecnológicas que ahí lleva apuntado, estas para esto, igual con todo lo que nos podamos encontrar en el camino que en algún momento nos llamó la atención, se puede reciclar. Igual que la moda, ustedes saben que toda la moda vuelve, pues los juegos que pudimos hacer hace mucho tiempo nos pueden volver a retomarse y que les llame la atención a los jóvenes con los que estamos trabajando. Esa sería, no sé si le quedé claro con la respuesta y si no hay alguna otra ahí que sea similar o que quisiera agregar algo más, pues ahí quedo atenta. Lo recomendaría. ¿Y por qué? El uso de los juegos. Bueno, usted ya lo dice en sus conclusiones, Sí, o pero sea, para los que vienen, ¿verdad? En esa formación, es como lo que se usa. O sea, ¿cuáles son los tips cuando voy a hacer juegos? ¿Qué le recomendaría? ¿Qué primero, pequeños secretos? ajá,
bueno, primero tener como un listado ahí de juegos que se me pueden ocurrir y también cuando ya yo voy a ver la materia, ver cuáles se me ajustan. Conocer el grupo, ¿verdad? No, no con todos los grupos se puede hacer juegos. Si uno ya siente que el grupo se está comportando mejor, pues uno los recompensa con los juegos. Los juegos tal vez hacerlos, no siempre, pero sí, porque a veces sí tenemos como que correr mucho, entonces lo podemos mezclar con tal vez un momento de reflexión, como para estar más tranquilos y empezar a trabajar. Em, pero sí, yo recomiendo siempre el juego porque es algo que tal vez uno viene estresado o los chiquillos que a veces no saben manejar sus emociones, entonces el juego los ayuda a desconectar lo que trae y de una forma que ellos no se dan cuenta, están cumpliendo un montón de objetivos hasta ellos mismos sentirse mejor de cómo venían con el compartir con los otros estudiantes, ¿verdad? Entonces, yo lo recomendaría siempre, ¿verdad? Para mí, cuando tuvimos las clases con juegos, yo siempre las disfrutaba. Entonces, tal vez unos me gustaban más que otros, pero siempre disfruté de las actividades que pudiera el docente aplicar en las clases. Muy bien, muchas gracias. Hay una Ok. última pregunta, pero Ajá. dice, ¿qué opina Montessori con la implementación de la tecnología? No sé si la persona que nos escribe nos puede ampliar un poquito hacia dónde específicamente quisiera enfocar esta pregunta. Eh, ¿Verdad? Porque sabemos que Montessori es muy de actividad y de Ujú, contacto y de hasta con la naturaleza, con los ujú. materiales y demás. Entonces, no sé si quisiera ampliar exactamente si es en esa área o en qué en relación con la pregunta, o si usted quiere hacer algún comentario. Es que Montessori es como todo basado en actividades, pero nosotros es como el complemento, ¿verdad? El juego es complemento con las otras partes de la mediación que lo complementan. No nos podemos quedar solo con el juego. Necesitamos aplicar eh, lo que sería las acciones, los recursos y los materiales. Es, por lo menos desde mi punto de vista, sí el juego nos funciona, pero necesitamos seguir trabajando en las otras partes que conforman toda la mediación pedagógica. Sí, Raquel, bueno, aquí amplía, ¿verdad? La implementación de la forma independiente con la tecnología. Eso es lo que ella amplía ahí. Pero creo que de alguna manera usted abarcó la pregunta. Nuevamente, agradecerle por compartir esta experiencia con los que estamos participando de este congreso. Sí me gustaría que si dejara de compartir usted para poder compartir yo. Claro que sí. Y bueno, aquí le están dando las gracias de verdad, por esta presentación y por lo que usted nos ha permitido compartir. Como un reconocimiento precisamente a esta presentación que usted ha realizado en este congreso, queremos hacer lectura de parte de muchas felicitaciones. Le están dando aquí, Raquel. Muchas Excelente gracias. aporte, felicitaciones, gracias por compartir su experiencia. La están felicitando bastante. Qué Y, lindo. y como por la creatividad, también dicen que felicidades por esa creatividad. Muchas Y gracias. parte de ese reconocimiento también la Universidad Nacional, la Facultad de Ciencias Sociales y la Escuela de Secretariado Profesional le confieren el presente certificado a usted, Raquel Cerdas Agüero, por su participación como ponente del segundo Congreso Internacional y el octavo Congreso Nacional en Educación Comercial, hacia un aprendizaje activo, retos y oportunidades, dado el 9 de junio del 2022 en Heredia, Costa Rica, firmado tanto por eh, María Eugenia Ugalde, la señora subdirectora de la Escuela Secretariado,
y también la señora Isabel Araya Muñoz, directora de la Escuela de Secretariado Profesional. De verdad, nuevamente, gracias. Gracias por compartir de lo que usted ha hecho, de su propia experiencia y motivarnos, porque es lo que ha hecho también. Nos ha motivado a que nos introduzcamos más el juego, claro, con el balance que usted misma también decía, en nuestras clases para fomentar ese trabajo colaborativo, un aprendizaje activo y un aprendizaje dinámico. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias a ustedes y cuanto yo pueda seguir participando, pues lo seguiré haciendo porque las experiencias son muy enriquecedoras, tanto para la persona que expone como para los que escuchamos, porque también he estado presente en otras presentaciones y la verdad es que se aprende bastante. Le agradezco a todos los que han hecho sus comentarios, a la presentadora y a todos los que nos han acompañado. Que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. A ustedes. ¿Verdad? De lo que han preguntado. Nuevamente, gracias y los esperamos Dios mediante mañana en la charla y el cierre del Congreso. Muy buenas noches.